Difícil el lugar de los economistas, difícil el lugar de los gobiernos locales y difícil el papel de los periodistas para informar y comunicar una realidad que, sin ser alarmistas, es preocupante. Así que le vamos a tomar la sensación térmica a los anuncios del gobierno de Macri. Dale, vamos a preguntarle a dos colegas que están con nosotros, amigos de la casa, José Curioto, Gustavo Castro. ¿Cómo les va a ambos? ¿Cómo andan? Bárbaro, muy bien. ¿Mejor muy que el país? Sí, obvio. Queremos creer que sí. Digan que sí. Si no estaríamos en cama. Claro. Bueno, ¿y cuál es la sensación térmica, lo que les quedó después de los anuncios de Macri ayer? A mí me dio la sensación que este fue el discurso que debió haber dado en enero de 2015, 2016, a un mes de haber asumido. Tendría que haber dicho a un mes de haber asumido, no podemos vivir con un déficit del 7%, esto revienta, lo único que nos queda es pedir plata afuera, pero corremos el riesgo que en algún momento se corte. Entonces, esta es la situación. El gobierno, por razones políticas y por haber subestimado la situación y por haber creído que después de Cristina todo lo que venía iba a recibir el apoyo total del mundo, evitó hacerlo. En algún punto, salvando las distancias, cometió un error parecido al kirchnerismo, cuando el kirchnerismo no hablaba de pobreza, entonces si no habla de pobreza no hay pobres, y el gobierno se manejó con una serie de eslogans que todos sabemos que eran imposibles de cumplir. Hablar de pobreza cero, yo siempre dije, ¿cómo vas a decir pobreza cero? No la vas a poder cumplir, ¿de qué te sirve? Algún día te van a pasar factura. Bueno, creo que este fue el discurso que había dado hace 2 años. Lo que se viene es durísimo, lo que estamos viviendo es duro y lo que se viene es mucho más duro, porque va a ser la primera vez que la Argentina, salvo algunos años en donde la soja costaba $600 la tonelada y se había devaluado, el dólar había pasado de 1 a 3, entonces claro, el trabajo sucio lo había hecho otro, salvo esos 4 años, es la primera vez que vivimos con lo nuestro. Nosotros somos esto, nosotros siempre dijimos que nosotros somos el mejor país del mundo, que somos ricos, que éramos los mejores y que podemos volver a hacerlo. Bueno, ahora, en estos momentos, somos esto. La tormenta que se dio en el mundo terminó desnudándonos y yo decía ayer, es una tormenta casi perfecta. Para alcanzar la perfección se debió agregar una serie de errores del gobierno, que quien los niegue es porque no quiere ver la realidad, pero hubo errores en el modo de gestionar, de subestimar la situación, y de comunicar. Y ahora nos encontramos con esto, estamos frente a frente a un espejo que nos devuelve una imagen durísima. Si hay algo para valorar de lo político, es que el gobierno hace esto, Macri hace esto, a 3 meses de un año electoral, en donde hipoteca gran parte de sus posibilidades y no le va bien. Cuando en Argentina estamos acostumbrados que en los años electorales nos hacen creer, con medidas ficticias, de que vivimos en Suecia. Siempre ha pasado. Gustavo, ¿vos cómo lo ves? ¿Te sentís desnudo también? Sí, podría ser una buena metáfora, sí. A mí me hizo profundizar en realidad la preocupación. ¿En qué sentido? Por un lado, desde el punto de vista político, se vivió un fin de semana caótico, con rumores y operaciones a cielo abierto e internas brutales a cielo abierto del gobierno, en donde el ministro que está hoy llegando a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional lo dieron por renunciado 2 o 3 veces. Sí, casi no era más, digamos, casi era Melconian. Que entraba Melconian, que entraba Prat Guy, en fin, me dio a mí una sensación de descomposición política que esperemos que sea nada más que mi sensación y no lo que se está viviendo en la realidad del gobierno, de falta de conducción política. Y por el lado de lo económico, aquí hay una discusión muy interesante, que es, por un lado, la perspectiva de que el problema de la Argentina es el déficit fiscal, que es lo que decía recién José, y por el otro lado hay otra mirada que en realidad plantea que el déficit fiscal sí es un inconveniente, pero que el problema de fondo es el déficit externo. Es decir, no es un problema de pesos, sino que es un problema de dólares. Salen más dólares de los que exportamos menos de lo que importamos. Y además ha habido un ingreso, hemos tenido una salida
provocada por una salida de dólares provocada por una serie de medidas de gobierno relacionada con la apertura indiscriminada de las importaciones, relacionada con una fuga de capitales monstruosa de 52.000 millones de dólares desde que asumió Macri, vinculada con la eliminación de cualquier tipo de restricciones a la compra de dólares y a la remisión al extranjero, en el caso de las multinacionales hacia las casas matrices, en fin. Un problema que es estructural de la Argentina, pero que en este caso se ha visto agravado por las medidas de liberalización de la economía del propio Macri. Y ese costado no está tocado. Después las medidas suponen que aún en el caso fiscal, salvo el caso de las retenciones, que es un tema que habría que ver un poquito más con atención, porque son retenciones fijas en pesos, con lo cual un escenario de posible devaluación en los próximos meses hace que se vayan licuando, e incluso es un aliento a que los exportadores retengan las divisas, no liquiden y de esa manera presionen hacia una devaluación para licuar precisamente estas retenciones. Pero después, lo que escuchábamos recién, la eliminación virtual del subsidio al transporte y la asignación de estas responsabilidades a provincias y municipios va a significar esto indefectiblemente un tarifazo en el transporte, porque los estados provinciales y locales no se pueden absorber. no lo van a poder absorber. Tenemos otra vez un mayor refuerzo de la reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos. Hoy va a haber que estar atento a la audiencia del gas, que se inicia en Buenos Aires. Vamos a tener con seguridad, yo por lo menos no tengo ninguna duda, que vamos a tener nuevamente por lo menos duplicación de las tarifas. Vos sabés que les quiero preguntar a ustedes la percepción respecto de... ¿Podemos coincidir o no en el diagnóstico de qué pasó, qué medidas se tomaron para prevenir, para evitar esto? Digo, ahora hay algo que es innegable, que el que va a tener que soportar todo esto es el ciudadano medio, digamos, el que tiene un sueldo, el que cobra determinada plata fija por mes y que va a tener que enfrentar meses que van a ser mucho más complicados de los que venían. Yo les pregunto, ¿hasta dónde creen que hay espalda, digamos, en la sociedad, en la gente, para poder atravesar esta crisis? Digo, que va a impactar de lleno, porque yo puedo sacar un productor enojado porque ahora va a tener que pagar un poco más de retención, pero lo cierto es que vos hablás con industriales y están bancando el empleo y no sabes hasta cuándo, hablás con comercios, el 70% del informe del centro comercial de ayer es el 70% de los comerciantes vendió menos que el año pasado. Digo, este es el contexto. Y en este contexto, ¿qué piensan ustedes, digamos, que puede pasar? En primer lugar, algo de lo que hablaba él, y después sigo. El problema de fondo es que entraba más fondo, salían más dólares de lo que entraban. Con $1 a 40 esto se revierte automáticamente, claro, sobre las espaldas nuestras. ¿Por qué? Porque el gobierno anunció para los más pobres refuerzo de la asignación universal por hijo y refuerzo para las partidas de alimento. Y está bien, está muy bien. Sí, el tema es si alcanza, ¿no? Está bien, pero por lo menos atempera el medida, impacto. sí. Atempera el impacto. Los exportadores, pueden patalear, pero no importa si hacen software o si venden soja, pero si ganaban lo que por cada dólar iban y lo cambiaban a 22 y ahora por cada dólar van y lo cambian a 40, son los únicos que tuvieron un 80 y 90% de aumento este año. De ingreso. De ingreso, con una inflación del 40%. El problemón lo tenemos nosotros, los que cobramos un sueldo de 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40 mil pesos, que no van a tener aumento, no va a haber aumento, o si va a haber, o sea, los aumentos que haya van a ir muy por atrás de la inflación, y laburamos todo el día. Digo laburamos, ahora lo voy a hablar en tercera persona. Y esa persona labura todo el día, trabaja todo el día. No le podés pedir que trabaje más, no le pueden pedir a sus patrones que les aumenten el sueldo porque la crisis nos golpea a todos. Entonces, como siempre pasa, los que trabajan por un sueldo son los que van a sentir el impacto de manera muy dura, muy cruda. La moneda está devaluada, pero ayer lo que marcaban desde la oposición es que de las medidas que anunció Macri, todas tienen que ver con el gobierno de Kirchner. Retenciones, asignación universal por hijo,
y precios cuidados, que dijo que también Sí, se van a precios reforzar. cuidados, una herramienta que se había descartado en su momento, ¿no? Era como hasta ambiguo, porque por un lado criticaba la herencia, volvió a criticar la herencia 2 años y medio después, y por el otro reivindicó medidas del gobierno anterior, si uno lo piensa en función de lo que se anunció. Probablemente urgido por la situación. En realidad son más los títulos, porque en el caso de la asignación por hijo lo que hay es un refuerzo, aparentemente es un refuerzo en 2 meses, en septiembre y en diciembre, pero recordemos que la asignación universal por hijo se mueve Se actualiza. por el índice reformado en diciembre con los resultados que están a la vista. En el caso de las retenciones en realidad serían al revés de las retenciones móviles. En vez de subir la retención cuando sube el tipo de cambio o cuando sube el precio internacional, en este caso baja porque se licúa esta fija en precios. Y precios cuidados, yo la verdad es que tengo mis serias dudas respecto de lo que puedan llegar a ser en un gobierno que tiene una perspectiva claramente no convencimiento de que los acuerdos de precios y el monitoreo y el control de precios sean una alternativa. Respecto de lo que decía José, yo tengo mis dudas de que automáticamente por la simple suba del tipo de cambio se pueda revertir el déficit externo. Y además tengo mis dudas respecto de qué es lo que pueda llegar a ocurrir con esta retención, porque se ha tomado por decretos, es algo que se ha dispuesto por decreto, salió hoy en el boletín oficial. Y desde la caída de la emergencia económica y de las facultades delegadas, eso implica que debería pasar por el Congreso, con lo cual no sería extraño que algunos de los sectores que efectivamente han sido beneficiados durante este tiempo dedicados a la exportación avancen en algún tipo de medida judicial con resultado por ahora que a mí me llena de incógnita. Lo que sí estoy seguro es que, como ha ocurrido tantas otras veces, el ajuste del cual ustedes están hablando recién, que nos pega a los que tenemos ingresos fijos en pesos, provocado desde distintos frentes, para mi gusto va a terminar generando un efecto indeseado, que es caída de nuestros ingresos, caída de la actividad económica, nadie tiene plata, nadie compra nada, nadie fabrica nada, cae la recaudación consecuentemente y volvemos a tener el problema fiscal abierto, con lo cual después vamos a tener que tomar otra vez más medidas de ajuste, caes en una espiral descendente que te lleva indefectiblemente hacia más malas noticias. En lo gestual, ¿qué vieron de Macri? A mí me sorprendió mucho los suspiros que hizo varias veces. No sé a ustedes si les pasó lo mismo. A pesar de que estaba grabado. ¿Y si les pasó algo con que se ha grabado el mensaje? Digo, que el presidente no se anime a hablar en vivo y en directo a la gente. Yo imagino que el que vimos fue el tercer mensaje. Digo, porque se demoró también. Se hablaba de que iba a salir a las 8:30 y terminó saliendo cerca de las 10. Y esto tiene que ver con la preparación del mensaje, ¿no? Tiene que ver con los ruidos en la comunicación. Cuando vos tenés que dar un mensaje tratando de recuperar la confianza y decís que es a las 8:30 y a las 8:30 no pasa nada, a las 9 no pasa nada, a las 9:15 no pasa nada y salís a las 9:30, inconscientemente incrementás la desconfianza. ¿Qué está pasando? No tan inconscientemente. ¿Por qué no sale a hablar? Que no, sí. Claro, ¿qué pasó? Sí, supongo que lo deben haber hecho varias veces, lo cual es un... yo no sé si el presidente está preparado para hablar en vivo en un caso así. No sé. Yo no reclamo al presidente que sea un gran orador, le reclamo que no se equivoque. No, bueno, pero y que tome buenas medidas. Sepa comunicar lo que está pasando, digamos, y lo que se está definiendo. Digo, uno espera por lo menos eso. Macri un no jefe sabe de Estado, comunicar. ¿No? Macri no sabe comunicar. No sabe comunicar. Pero yo no espero que el presidente sea un gran comunicador, que sea Tinelli. Quiero que sea presidente, que sepa, que no cometa errores y que haga lo necesario para que las cosas salgan mejores. Pero es una persona que necesita mucho apoyo a la hora de comunicar. Lo que pasa es que Macri no sabe comunicar, pero desde lo gestual, porque vos preguntabas de lo gestual. Y uno veía, por ejemplo, en Peña las últimas apariciones, y cada vez que hablaba decías que se calle, porque ya hace 2 meses dijo, la historia no se repite. Si en Argentina alguien te dice la historia no se repite, ¿qué pensamos? Se va a repetir. Olvídate. Olvídate. Entonces, ¿cómo? Vos nunca podés ser tajante en tus afirmaciones en la política. La historia no se repite. Pobreza cero.
segundo semestre. Bueno, Fíjense, ayer Macri dijo que esta tenía que ser la última crisis que enfrentemos. También. que uno- yo creo que ojalá. Sí, pero... ¿viste? No sé si la última crisis, pero ojalá que, porque si esta vez, por primera vez, se va a tratar de vivir con lo opuesto, a pesar de lo duro, y que el crecimiento sea genuino, de a poco, con el crecimiento del país, el costo para todos va a ser durísimo. Y ojalá sea la última, no sé si la última crisis, pero la última Por lo gran menos crisis. la última que veamos nosotros. No, pero a ver, yo por ahí hablo con chicos de 30, 35 años y es la primera que sufren, porque Claro. la del 2001 vivían de mamá y papá. Exactamente. Y hablo con mi papá que tiene 85 años y me dice, y esta es la 10ª, hijo. Pero bueno, va a pasar, pero sí, la verdad que es un macanón que en Argentina vos no puedas planificar, que vos pensás que a tal edad y dentro de tantos años va a estar en un lugar y de repente estas cosas hacen que retrocedas 5 o 10 años y que sientas que la vida se perdió. Pero de verdad es la historia de los últimos 70, 80 años, eso no es mentira. Lo que pasa es que uno espera que de una vez por todas aprendamos a hacer las cosas de otra manera. Gustavo. De Macri me pareció que es un mensaje, el de ayer, con el cual, a través de la duración, duró 20 minutos. Fue el una más cosa largo, así, ¿no? sí, Sí. intentó corregir la macana que se había mandado la semana anterior cuando anunció, todavía sin tener cerrado claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hizo ese mensaje de 1 minuto 30 que terminó cayendo como una bomba en los mercados porque denotó cierto nivel de improvisación y hasta me animaría a decir algún aventurerismo, así se dice. En el caso de ayer, por lo menos me pareció algo un poco más propio de un jefe de Estado en medio de una situación de crisis galopante. A mí no me gusta el estilo, pero estas son son cuestiones personales. A mí me parece que un jefe de Estado, especialmente un presidente en un país como el de Argentina, que es absolutamente presidencialista y que la figura del presidente es tan fuerte y tan potente, me parece que se necesita un discurso para el cual, coincido con José, no me parece que Macri esté preparado, no por falta de capacidad, la verdad es que no lo sé, sino porque en la estructura discursiva del propio mensaje del PRO desde toda la vida está muy presente este costado de vamos todos juntos, si se puede, si todos juntos hacemos el esfuerzo vamos a salir adelante, con la verdad sobre la mesa, hay que cruzar el río y llegar a la otra orilla, en fin, una serie de instrumentos discursivos que son muy piolas, evidentemente, para momentos de expansión, para momentos de crecimiento, para campañas preelectorales en donde no tenés la responsabilidad de gobernar, pero cuando vos estás en el medio del barco, moviéndose para todos lados, me parece que no alcanza. A mí me gustaría tener un presidente que él se ponga más al frente de la situación y dé una serie de precisiones respecto de qué es lo que hay que hacer, cuál es el problema. Pero esto también es muy subjetivo y tiene que ver con las sensaciones que podamos llegar a tener nosotros, que en todo caso son irrelevantes. Importa más el conjunto de los argentinos y ahora importa a ver qué es lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Si es que le tira otro centro que le permita, por ejemplo, contar con los dólares que eventualmente lleguen para intervenir en el mercado de cambios. Bueno, muchachos, Gracias. prometemos convocarlos de nuevo para hablar de Algo más lindo. cuando esté la crisis superada. Algo más lindo. El año que viene lo Bueno, vemos. Listo. Aguardate un lugarcito en la agenda. Veremos, ojalá. Muchas gracias por Gracias, haber venido. gracias Gracias por por el venir. tiempo. Está también el ministro Garibay con nosotros.